Buenas tardes a todos y bienvenidos al cuarto programa de Sin Presión, en su mejor edición por la 89.3 Radio del Oeste. Quien les habla, Juan Ignacio Sotile, y hoy un programa muy bueno, con mucha información que vamos a tener, siempre muy bien acompañado por mi compañera fiel de todos los programas, Elena Galati. ¿Cómo estás, Ele? Hola Juan, hoy se viene programón, ¿cómo estás? Hoy se viene un muy buen programa, es la verdad. Tenemos muchas cosas para comentar, es una realidad. Hoy, como siempre, haciendo programas que informen a los oyentes, y hoy tenemos la suerte de poder hacer un programa que yo creo que va a tener muy buena reputación. Totalmente, para mí hoy va a ser un programa que muy informativo, diría yo, ¿no? Como que el lema del programa es informar es prevenir, ¿o no? Exacto, somos informativos. Digamos, ¿qué es un programa informativo? Siempre buscamos la vuelta como para que el oyente se termine llevando algo lindo de todos los programas. Exacto. Siempre buscamos la vuelta para que encuentren la manera de llevarse algún tipo de información. Y hoy no va a ser para menos, me parece. Hoy no va a ser para menos. ¿Anticipamos algo o primero presentamos? Presentamos a los chicos y después. Hagamos eso, dale, empecemos con la Hoy también invitados de lujo, presentación de los muy buenos chicos y invitados. después ya doy. Hoy muy buenos invitados también. Tenemos primero, en exclusiva, no sé si la primera vez en el programa, me parece que ya ha salido en algún momento, a Santiago González con nosotros. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué hace Juan y L? ¿Todo bien? A disposición de los oyentes. Ahí va. También tenemos a una persona ya conocida en el programa, que ha estado varias veces con nosotros, Ailén Llamosa. Ailu, ¿cómo estás? Chicos, ¿cómo andan? Un placer, compartir otro programa con ustedes. No, el placer es todo nuestro, ¿eh? También tenemos otra ya vieja en el programa, Jocelyn Lamana. Josi, ¿cómo estás? Hola Juan y L, chicos, ¿cómo andan? Un gustazo nuevamente. También tenemos a Agustina Cerveto con nosotros. Hola chicos, ¿cómo andan? Qué lindo escucharlos. También tenemos a Agus Coelho, Agustina Coelho. ¿Cómo estás, Agus? Hola chicos, un programa se viene increíble, ¿no? Hoy se viene un programón, es verdad. Y también, segunda vez en el programa en exclusiva, a Erika Fiamingo. Eri, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Muy feliz porque hoy se viene un programa nuevo, muy interesante. Es verdad, hoy tenemos un programón muy bueno, con mucha información, es una realidad. Tenemos mucha data para tirar. Creo que la gente no se va a ir de acá sin aprender algo nuevo, me parece. Y nosotros también vamos a aprender mucho del tema. Lo importante es que vamos a poder sacarnos todas las dudas que tengamos y también las dudas de los que nos escribieron por el Instagram, ¿no es cierto? Es verdad, recordemos que en las redes de Sin Presión, que ya que estamos, recordame cuáles son las redes. Te recuerdo las redes, nuestro Instagram, al igual que nuestro primer programa de YouTube, que está ya subido a nuestro primer programa de la radio, Sin Presión 89.3. Perfecto, ahí nos pueden encontrar también. Y los que estuvieron atentos y los que nos seguían por Instagram ya tuvieron un adelanto de lo que se venía para el programa de hoy, porque podían consultar sus dudas en las historias de Instagram, podían consultar sus dudas para el invitado de hoy. Y ya tiré la primicia. Hoy tenemos invitado. Hoy tenemos invitado que va a estar en un ratito nada más con nosotros, compartiendo un rato y despejando de todas las dudas que tenemos, ¿no? También aclarar a todo el mundo que hoy, más allá de todas las dudas que podamos despejar y de todo lo que tenga que ver con el tema, hoy estamos en un programa que es bastante serio, la verdad, es un tema sensible para muchos de los oyentes tal vez, o para algún familiar que tengan los oyentes, así que queremos siempre hablar informando, ¿no? Que es lo importante, informar sobre todo lo que tiene que ver con este tema, que es muy especial y muy importante, porque, y ya voy a tirar la primicia, hoy vamos a hablar un poco y vamos a tener un invitado que sabe mucho del tema,
Hoy vamos a hablar sobre las adicciones y cómo prevenir estas adicciones, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre todo lo que engloba este tema, que es muy amplio, la verdad, tiene muchos temas para tratar y hoy vamos a estar hablando un poco de todo eso. Pero antes de presentar al invitado y hablar un poco con él y con los chicos y despejarnos todas las dudas, recordarles lo que decía L. Tenemos canal de YouTube nuevo. Canal de YouTube donde vamos a estar subiendo los programas resubidos para el que se lo perdió o para el que se perdió una parte fundamental del programa. Lo van a tener subido, como por ejemplo, si les interesa el cambio climático, pueden ir al programa 3 y buscar en YouTube Sin Presión 89.3, listo. Van al canal de YouTube, buscan programa 3 y van a estar ahí teniendo toda la información sobre el cambio climático y todo lo que vayamos hablando ese día, en ese programa. Me parece que es una muy buena herramienta y además de los programas, no nos quedamos solo con eso, tenemos de lujo, la verdad, todo el proyecto que nos da, y ya que estamos le damos gracias a LESEA por el proyecto de formar parte de la radio y a la Radio del Oeste, porque también vamos a hacer en el canal de YouTube, que lo dijimos el programa pasado, pero para los que no estuvieron atentos, lo vamos a repetir, vamos a estar haciendo podcast en el programa de YouTube, en el canal de YouTube, vamos a estar subiendo podcast sobre distintas temáticas. Así que nada, estén atentos porque se viene muy fuerte en YouTube, con mucha primicia, también con invitados muy buenos y muy fuertes. Así que tengan en cuenta, va a ser revolucionario, Va a ser revolucionario todo lo que tenemos en el canal, ¿no, Ele? Exacto, Juani. Se vienen nuevos proyectos que están excelentes. Se vienen muy buenos proyectos, así que no se pueden perder de nada. Y toda la información la van a tener subida siempre a Instagram y de Instagram pueden derivar a todos los otros sitios. ¿Tiramos la primicia de algo nuevo que se viene, L, o no lo tiramos? Decime vos. Yo la tiraría más adelante. Todavía no es el momento. No es el momento, ¿no? Que se queden con las ganas. No, que se queden con las parece. ganas porque se viene, esta sí es fuerte, Esta es una data muy buena porque es un proyecto nuevo. Es un proyecto que va de la mano con nosotros, pero más o menos. Pero vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla picando y en un ratito nada más vamos a estar ahí tirando esa primicia que tenemos. Totalmente, Juani. Bien, y además comentarles, antes de arrancar con el invitado y meternos a fondo con este programón que tenemos, comentarles a todos que algo sobre el programa que viene. Algo que viene en el programa que sigue. ¿Por qué? ¿Y por qué siempre nosotros los derivamos a las redes? Que preguntan muchos, siempre están tirando ahí, que vayan a las redes, no sé qué, esto, lo otro. El programa que viene vamos a tener, y ya la voy a tirar, y acá no me silencia nadie, L. Me voy. Lo voy a decir. Bueno, dale, tirá esa primicia. El programa que viene es la parte 2, la continuación del programa sobre desarrollo sostenible. Ojo porque se vienen invitados muy buenos, con mucha información en el tema, y además, para los atentos y para los que les interese el tema de la alimentación sostenible, tengan en cuenta que después de ese programa del martes, este martes no, el que están escuchando el programa, sino el siguiente, van a tener después del programa una importantísima tarea. Van a tener que salir corriendo al Instagram de la radio de Sin Presión 89.3 porque vamos a hacer un vivo muy, muy especial el martes 30 después del programa. Recuerden que nos encontramos siempre en el programa los martes a las 14 horas y vamos a hacer un vivo muy importante hablando con una nutricionista muy, muy importante que nos va a comentar un poco sobre todo este tema de la alimentación, además de invitados de lujo con mucha data. Así que nada, ojo también porque tienen que prestar atención al anterior programa, que lo van a tener subido en YouTube. Así que los que se perdieron, vayan ahí, chequeen un poco para no entrar perdidos en el tema, ¿no, L? Para que tengan ahí un poco de data. Que vayan a ver el tercero, los que se lo perdieron. Claro, Juani. Y también quería aclarar algo que tal vez no haga falta, pero recién dijiste que vayan corriendo. Por favor, quédense en sus casas. Por favor, no salgan. Es solo una forma de decir. Así que... Sí, obvio. Vayan corriendo de la cama al living. Claro.
Sí, vayan de una plataforma a la otra, de la radio, vayan al Instagram, no vayan a ningún lado, más que nada por una cuestión de prevención, prevenir a nosotros y a ustedes también, ¿no? Que es muy importante. Exacto. Y a ninguna otra radio, solamente por favor, sin presión, 89.3. Sí, no hace falta sintonizar otra radio que no sea la 89.3, porque me parece a mí que es la mejor radio que hay. A mí, me parece. No sé. Me parece bien. Por lo menos a mí, y con todos los que hablé, me dijeron, no, sin presión, le pasa el trapo a cualquier programa que está en ese horario, me dijeron. Así. No sé. ¿Te parece bien? Pero Juan, ¿y por qué no dejamos de perder tiempo? Porque hoy tenemos, como ya dijiste, un invitado estrella. ¿Por qué no lo empezás a presentar? Hoy tenemos un invitado estrella y nos metemos directo. Nos metemos directo con todo a este tema que es muy importante. Pero antes de presentarlo vamos a decir que hoy no, el día 26 de junio, día viernes pasado, fue el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, declarado por las Naciones Unidas, así que es un poco en memoria de ese día que estamos haciendo este programa muy, muy importante sobre este tema, ¿no? Que es muy importante. Y ahora sí, lo voy a presentar a nuestro invitado de lujo, la verdad. Hoy nos va a estar acompañando con nosotros José Capese, que es un médico psiquiatra y psicoterapeuta especialista en adicciones. Es coordinador del Centro Argentino de Adicciones y ex asesor del CEDRONAR. Así que hoy tenemos a alguien de prestigio, podríamos decir. Exacto, Juani. ¿Estás por ahí, José? ¿Estás con nosotros? Acá estoy. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para vos. ¿Cómo estás llevando esta cuarentena, José? Con mucho trabajo, pero bien, encerrados como todos, sí, pero ocupado en la tarea, sí. Y después, bueno, con las emociones propias del encierro, que no es una situación grata para nadie, ¿no es cierto? No deja de ser una situación novedosa y, por otro lado, antinatural, ¿no? Porque no es algo que uno haya aprendido a manejarse en estas circunstancias. Entonces, como terapeuta y como psiquiatra en general, lo que uno tiene es más consultas, más demandas, está como más exigido. Eso es importante aclarar, claro, hoy en día están mucho más exigidos todos los médicos especialistas en la salud, porque es una cuarentena que va y también trata un poco sobre cómo lo desarrollamos nosotros mentalmente, porque digo, ya son muchos días de encierro donde estamos conviviendo todo el tiempo con la misma gente, mirando a los mismos, sin poder salir, sin poder hacer nada, y eso afecta un poco, ¿no? Como que las emociones van cambiando mucho, ¿no, José? Así es, se disregula. Después, digamos, más allá del tema de la pandemia y de lo que el virus significa y el tema de las terapias intensivas y el riesgo en sí, lo que se ha visto en los países que están ya como saliendo de la pandemia, desde China hasta Europa, que lo que sigue son los problemas de salud mental, digamos, como que existe otra pandemia seguida después de la pandemia viral, que es el tema de la salud mental, que queda como la gente queda muy sensibilizada, muy afectada, y bueno, un poco es lo que estamos también empezando a vivir acá en nuestro país. Es verdad, muy, muy importante eso que nos remarcás. Es verdad, parecería que después de la pandemia viral que tenemos, hay una pandemia en las emociones y en todo lo que tiene que ver con nuestra mente y nuestras emociones, ¿no? Porque quedamos, la verdad, un poco afectados, podríamos decir, con toda esta situación de encierro. Así es. Y específicamente el tema de las adicciones es uno de los temas más prevalentes, ¿no? Es decir, los trastornos del ánimo y los procesos adictivos son de los más frecuentes dentro de la vulnerabilidad psicológica, ¿no? Y de hecho se ha declarado, digamos, por la OMS también el tema de los trastornos del ánimo y los procesos adictivos como procesos también, digamos, epidémicos, ¿no? Y eso también, las alertas de la OMS también hacen referencia a estos temas en particular.
Así que me parece como muy piola que podamos hablar de estos temas que por ahí con la urgencia quedan como más solapados y en realidad son muy importantes porque la gente lo está viviendo en carne propia. Totalmente de acuerdo con lo que nos dice José. Ahora vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a volver y nos metemos de lleno. Tenemos muchas preguntas, muchos oyentes que nos hicieron preguntas por las redes, pero antes de irnos, Ele, recordame dónde nos pueden encontrar en las redes sociales. Juan, y te recuerdo que en las redes sociales nos pueden encontrar tanto en nuestro YouTube como en nuestro Instagram como Simpresión 89.3, y también aprovecho para dejar el aviso de que si alguien necesita contención inmediata por problemas de consumo y estás en situación de aislamiento, llama a la línea 141 las 24 horas del día. Perfecto, ahí tienen también la línea, el 141, donde pueden llamar por cualquier tipo de problema de consumo. Y ahora vamos con un pequeño corte y después volvemos con más Sin Presión. Bienvenidos de nuevo a Sin Presión por la 89.3 Radio del Oeste en este segundo bloque. Y hoy no vamos a perder más tiempo. Ele, tirame las redes y nos metemos de lleno. ¿Por dónde nos pueden encontrar en las redes sociales? Juan, y te tiro las redes. Nos pueden encontrar por nuestro canal de YouTube y por nuestro Instagram como Simpresión 89. Bien, perfecto, nos pueden encontrar ahí, 89.3, Sin Presión. Y nos metemos de lleno. José, primera pregunta que tenemos para hacerte para que nos pongas un poco en contexto del tema. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un consumo problemático que puede llegar a tener una persona y una adicción? ¿Cuál es esa diferencia? Perfecto. La introducción del criterio de consumos problemáticos es más reciente, digamos es de los últimos 10 años, y tiene que ver con precisamente diferenciar aquellos consumos que dejan de ser nutricionales. Por ejemplo, en el caso del alcohol, nosotros con el alcohol obviamente tenemos un consumo que puede ser sano, que puede ser nutricional. Y por otro lado tenemos la dependencia franca que implica el alcoholismo. Y en el medio uno puede decir, a ver, es una persona que no desarrolló, no es que consuma todos los días grandes cantidades, ni desarrolló abstinencia, pero uno ve que, por ejemplo, tiene inconvenientes cuando toma, qué sé yo, por ejemplo, el famoso consumo de los adolescentes los fines de semana, que no pasa a ser una adicción porque es ocasional, pero es riesgoso porque, por ejemplo, le trae inconvenientes, primero por ser adolescente, segundo porque le produce, qué sé yo, mayores riesgos de accidentes de tránsito, si en el caso de que maneje, o alguna circunstancia de agitación, de violencia, o inclusive intoxicaciones severas, digamos, ¿no? Bueno, es decir, todos problemas que no hacen a una persona que esté en un proceso de adicción o dependencia, pero que ya implica una afectación de la salud. Es decir, hablamos de consumos problemáticos cuando hay una afectación de la salud que no llega a la dependencia, y sí hablamos de dependencia cuando ya hay una modificación en el cerebro que se denomina neuroadaptación, es decir, se producen modificaciones en el cerebro relacionadas con los procesos de tolerancia y de abstinencia y de consumo compulsivo. Dependencia es cuando precisamente la persona no puede parar a pesar de las consecuencias negativas, ¿sí? Y eso se refiere tanto a sustancias psicoactivas como a determinadas conductas, como por ejemplo el juego o como por ejemplo la adicción a los juegos electrónicos, ¿no? O a la tecnología. Hoy por hoy se habla también de dependencia o de adicción a los, digamos, a los juegos electrónicos, todo lo que sería la tecnología, la PlayStation, los jueguitos del celular, también como una patología adictiva, como la ludopatía, ¿no? El juego, qué sé yo, las maquinitas del hipódromo, los caballos y cosas por el estilo, que también son procesos adictivos sin sustancias. La diferencia es esto, digamos, ¿no? Que uno puede jugar, por ejemplo, obviamente puede divertirse, pasarla bien con amigos jugando con la PlayStation, pero llegan problemas cuando uno lo único que hace es jugar, digamos, está jugando todo el día
Claro, las 24 horas del día jugando a la Jugando PlayStation. y dejas de estudiar o dejas de hacer tus responsabilidades y no podés parar, y ahí se transforma en un problema de salud, ¿sí? Y eso también trae trastornos del sueño, digamos, ¿no? Uno se queda hasta tarde y después eso afecta emocionalmente. Claro, es decir, estamos hablando ya de un proceso adictivo, ¿no? De no poder, como les decía antes, un proceso de dependencia que va a traer, en principio, estas características de no poder parar a pesar de las consecuencias negativas, y obviamente todo eso va a traer aparejado, ya sea como causa o como consecuencia, otras disregulaciones emocionales. Los procesos adictivos siempre están vinculados con la coexistencia de otro trastorno emocional como causa o como consecuencia, digamos. ¿Y está la adicción considerada como una enfermedad? Exacto, sí. En los libros de medicina, digamos, y dentro de lo que son las clasificaciones internacionales de enfermedades, están los consumos problemáticos ya como trastornos de la salud, lo mismo que los procesos adictivos. Tanto, ya te decía, como de sustancias psicoactivas, como de conductas, como el juego patológico o la adicción a la tecnología. Sí. Está perfecto. ¿Alguna pregunta? Los chicos tenían preparadas algunas preguntas, no sé si... Sí, hola José, ¿cómo andas? Soy Agus. Me gustaría hacerte una pregunta Vale. que nos llegó del Instagram, así que la leo. Vale. ¿Frente a qué actitudes deberíamos estar atentos en alguien que conocemos para poder ayudarlo tempranamente si está entrando en una adicción? Sí, bueno, como yo les decía, hay sustancias y sustancias. Las más comunes son el alcohol y el tabaco, ¿sí? Sustancias que son legales y también, digamos, como el juego, como el tema de las cuestiones así de la tecnología, que hoy en día están como muy frecuentes, porque es como frente al encierro, digamos, es lo más habitual que uno se la pase, digamos, jugando entre amigos y alguno que otro se queda pegado, digamos, ¿no? Por otro lado, están las sustancias que hoy por hoy son ilegales, como pueden ser, qué sé yo, la marihuana o la cocaína, o sustancias que están en el medio, como pueden ser las sustancias controladas, como los psicofármacos, que también son sustancias de abuso y muy frecuente que eso suceda, digamos, en los jóvenes, ¿no? Mezclando con alcohol y cosas por el estilo. Entonces, por eso, hay perspectivas muy diferentes según variables, empezando por las sustancias, pero también empezando uno puede arrancar por el tema de las vulnerabilidades relacionadas con los ciclos vitales, ¿no? Y la adolescencia es el momento de mayor vulnerabilidad para el inicio de los procesos adictivos, por diferentes razones. Y como vos preguntabas, bueno, ¿cuáles serían los indicios, digamos, ¿no? Y en general, lo que uno ve en cualquier proceso adictivo es como cierta tendencia a la desconexión, ¿no? Cierta tendencia al aislamiento, cambios, ¿no? En el estado de ánimo, modificaciones en las conductas, y en general, digamos, obviamente que cuanto antes uno eso lo pueda, digamos, identificar y uno se pueda informar y uno pueda generar algún tipo de discrepancia, de cuestionamiento, la idea en general tiene que ver con lo que se llaman las estrategias o las ideas motivacionales, es decir, lo que hoy por hoy sabemos que la confrontación por la confrontación no es conducente, digamos, ¿no? Como ir al choque, por así decir, en general no sirve. Lo que sí sirve es esto de las estrategias motivacionales, que en general tienen que ver con poder aproximarnos a la persona que uno sospecha o ve o intuye o sabe fehacientemente que está en un proceso de inicio de dependencia, por el lado, digamos, de la empatía, por el desarrollo, por tratar de que el otro sienta que uno lo comprende, ¿no? Como que la primera aproximación siempre tiene que ser
a partir de un proceso empático, ¿no? De generar esto que el otro sienta que uno lo entiende, que hay un vínculo, digamos, que está intentando solucionar en forma, digamos, errada seguramente, pero está intentando de alguna forma regular sus emociones y entonces poder tratar de comprender eso y en un segundo paso, ¿sí? Pero siempre en un segundo paso generar algún tipo de discrepancia en el sentido de decir, bueno, necesitamos abrir el juego, necesitamos pedir ayuda, necesitamos como, y digo esto, necesitamos como una forma de involucrarse y de participar en lo que al otro le está sucediendo, ¿no? Como un problema de uno, ¿no? Como que uno de alguna forma se hace cargo de lo que le está pasando al hermano, al amigo, al familiar, y si tenemos que abrir el juego, tenemos que pedir ayuda, tenemos que consultar, tenemos que averiguar, ¿sí? Y poner ahí sí algún tipo de discrepancia, de confrontación, digamos, como más concreto, y ahí, bueno, ahí viene la otra parte que es la posibilidad de abrir el juego, ya sea con un familiar o con un profesional, ¿no? O con un docente también, ¿no? Por supuesto. Sí. Hola José. Hola. Buenas tardes, le habla Santiago. Muy interesante todo lo que está contando. Entonces, o sea, queda claro, ya se sabe que hoy en día el consumo de estupefacientes, drogas, es una realidad en la sociedad, vamos a ser sinceros. Y claro. Esto de, ¿existe un consumo controlado? ¿Es verdad eso de, bueno, yo lo controlo si quiero sí, si quiero no? ¿O es más algo que piensan que está controlado, pero en realidad no? En general, cuando uno escucha ya esta palabra de yo lo controlo, ya uno sospecha, digamos, ¿no? Porque la ilusión de control siempre está relacionada con los consumos problemáticos, y ya uno sospecha que lo que está predominando es cierta minimización o cierta negación, y en general uno no tiene que ir ahí, como te decía antes, al confronto, sino abrir un poco el juego y generando confianza, ver por dónde está pasando la cuestión, ¿no? Y a partir de eso, en general, queda en evidencia que no existe tal control. Pero, en general, la persona, es decir, el mecanismo fundante de los procesos adictivos, por un lado, es la necesidad de automedicar alguna emoción espuria. Y segundo, esta ilusión de control que tiene que ver un poco con la negación, ¿sí? En general lo que uno ve es eso. Pero bueno, me parece que es importante remarcar que la negación es un proceso secundario. Lo primario es esta intención de regular algo que no estoy pudiendo manejar. O sea que parte del problema sería la negación, una gran parte. Exactamente, que puede ser más o menos loca, más o menos desarrollada, más o menos rígida, pero que siempre la minimización de las consecuencias negativas forma parte. Es decir, si una persona fuma tabaco no está pensando que se está haciendo un cáncer o un infarto, lo está negando necesariamente. Aunque sea un cardiólogo o un oncólogo, el que sea el que está fumando, lo está negando. Wow, qué interesante, la verdad, todo lo que nos está comentando. Recordemos que estamos hablando acá con José Capese, un médico psiquiatra y psicoterapeuta, especialista en las adicciones, coordinador del Centro Argentino de Adicciones, alguien que sabe mucho del tema y nos ayuda mucho a despejar nuestras dudas. Recordanos igualmente la línea a la que pueden llamar. Bueno, Juani, comparto con todo lo que decís, está saliendo todo muy bueno. Les recuerdo que si necesitan contención inmediata por problemas de consumo y estás en situación de aislamiento durante la cuarentena, llama a la línea 141 las 24 horas del día. Perfecto. Y ya que decís eso, Ele, tengo una pregunta para José, más que nada metiéndonos ahora en el tema de la cuarentena. ¿Cómo está el consumo de estas adicciones, ya sea alcohol, ya sea algún tipo de droga, de estupefaciente? ¿Aumentó el consumo en estos meses o cómo está todo ese tema? En relación a la cuarentena, uno lo que puede tener son experiencias empíricas, digamos, a partir de lo que uno está viendo con los colegas o, digamos, o en el propio consultorio. Por otro lado,
Porque los estudios en la actualidad en general están más restringidos a todas las cuestiones más clínicas vinculadas con el hecho de la pandemia. Entonces uno no tiene muchos estudios ahora que tengan que ver con lo que es la afectación de las adicciones. Los primeros estudios que están apareciendo ahora en Europa y Estados Unidos tienen que ver con las afectaciones en general de la salud mental. De eso sí, están apareciendo muchos. Y en la Argentina apareció un primer estudio la semana pasada, específicamente con respecto al tema del consumo de alcohol, que es muy interesante porque lo que se vio es que bajó a la mitad el consumo en los adolescentes, o más todavía. Y por otro lado, se incrementó, se cuadruplicó el consumo en los mayores de 30. Lo que habla, digamos, por un lado, de lo que implica la cultura de la noche en los jóvenes y adolescentes, digamos, porque ya te digo, bajó el consumo de alcohol en los adolescentes a más de la mitad. Eso es muy significativo y no pasaba de hace muchas décadas, digamos. Y por otro lado, esto que está pasando con el incremento del alcohol en las generaciones, por ejemplo, entre 30 y 40 años, ¿sí? Que eso explica no solo en relación al tema de la crisis económica, sino también al tema de la desconexión social, que es uno de los principales activadores de los procesos adictivos, ¿sí? Uno de los principales factores de riesgo del consumo de drogas tiene que ver con la desconexión social. Es por esto que una de las, digamos, que los especialistas veníamos esperando y venimos esperando es un recrudecimiento de las adicciones precisamente por estos daños colaterales de lo que implica el aislamiento social, digamos. Es decir, uno sabe que cuando hace una indicación médica vienen efectos adversos y precisamente si hay un efecto adverso del confinamiento y de la cuarentena es el tema del incremento de las adicciones. Quizás lo que más se está viendo en adolescentes es sobre todo el tema de lo que pasa con las adicciones en términos de lo que son los procesos, digamos, de las adicciones a los juegos electrónicos, obviamente, y también con el consumo de marihuana, ¿sí? Perfecto. José, Sí. buenas tardes. Hola. Ailén te habla. Hola. La verdad, muy interesante lo que estamos escuchando. Me parece que más de una de las cosas no las sabíamos nosotros. Yo te quería hacer una pregunta en cuanto a la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que previo a todo lo que está pasando, previo a la cuarentena, ya tenían una adicción? ¿Su situación empeoró? Antes de que nos responda la pregunta, José, vamos a ir ahora a un pequeño cortecito y después vamos a volver y directo José responde esta pregunta. Vale. L, recordarnos las redes y la línea a la que pueden llamar. Las redes son Simpresión 89.3, tanto para nuestro canal de YouTube como para nuestro Instagram. Y la línea 141 está dispuesta a brindarte contención inmediata por problemas de consumo en situación de cuarentena, aislamiento, las 24 horas del día. Perfecto. Ahora vamos con un pequeño corte y de nuevo volvemos con el tercer bloque con un poquito de más de Simpresión. De nuevo a este tercer bloque de Simpresión por la 89.3. Hoy estuvimos hablando un poquito sobre las adicciones con José Capese, un médico psiquiatra y psicoterapeuta especialista en las adicciones. Y fuimos justo a un corte y repetimos la pregunta, Ailu, que tenías para José. Sí, por supuesto. Lo que quería saber yo es qué pasa con estas personas que previo a la cuarentena tenían una adicción. Yo quería saber si su situación empeoró o qué fue lo que pasó. Sí, como te decía antes, no hay estudios todavía y estamos en medio del ojo de la tormenta, ¿no? Entonces lo que uno puede ver es uno forma parte de grupos de trabajo de otros colegas y lo que estamos viendo son cosas como muy dispares. Es decir, por ejemplo, además es muy distinto lo que pasó en las 2 primeras semanas de lo que está pasando ahora. ¿No? Actualmente hay como una suerte de desgaste y la cuestión social también
y económica está influyendo, digamos, más allá de lo que fue de los primeros 15 días. Los primeros 15 días operaron como una suerte, como no había, se produjo como un descenso abrupto de los consumos en general, ¿no? Porque con el cierre de las fronteras, por ejemplo, dejó de ingresar cocaína y marihuana al país y entonces se encareció mucho, bajó, digamos, el consumo de alcohol, todo eso pasó en los primeros 15 días. ¿Sí? Aumentó el consumo de psicofármacos por el aumento de la ansiedad, la automedicación, empezó en general a aumentar el consumo de psicofármacos en forma no prescripta, esto se informó por parte de las farmacias, digamos, esto empezó así de alguna forma, y por otro lado las personas se vieron como, digamos, como no salían, se quedaron en las casas, se hacían unas suertes de internaciones domiciliarias, y se frenaron los consumos, ¿no? Y lo que empezó a predominar fue la aparición de abstinencias, ¿no? La gente llamaba, pues estaba en abstinencia. Eso pasaron los primeros 15 días. Y después, bueno, entonces aparecieron como nuevas consultas para tratamientos y cosas por el estilo a partir de estos procesos. Y después la cosa se ve como más explotada, digamos. Como en los últimos 15 días, por decir así, la gente está con más consumos en general, más recaídas, más urgencias psiquiátricas vinculados con esto, con el agravante que los psiquiátricos y las comunidades terapéuticas son lugares, así como los geriátricos, por haber como mucha gente junta, ¿sí? Son lugares de riesgo para el contagio del COVID, digamos. Entonces, son lugares de riesgo y entonces es todo un despiole la posibilidad de que se interne, así como que el sistema está como muy saturado, no solamente en temas de terapia intensiva, sino también en temas de las consecuencias de los procesos adictivos que tienen que ver con la activación de procesos mentales como más serios, ¿no? Que no son los más frecuentes, por supuesto, pero con el despiole que significa la pandemia, están como les decía al principio, más activados, entonces uno tiene como más urgencias de tipo psiquiátrica generadas por el consumo de drogas. Perfecto, José. Muy, muy buena toda la información que nos estás dando. Y un tema ahora que queremos hablar un poquito que es interesante y nos dabas el pie antes diciendo sobre los adolescentes y una pregunta que tenía por ahí una compañía es el tema de la presión social que sufren los adolescentes. Agus, Sí. ¿estás por ahí? Hola otra vez, José. Sí, la verdad que Hola. esta pregunta surgió mucho tanto en Instagram como la verdad a mí me interesa mucho. El tema de que también nos toca muy de cerca, ¿no? Porque hacer el último año de secundaria, sexto, el tema de la presión social y el tema de UPD, viaje de egresados, fiestas, ahí el consumo de adolescentes, bueno, se sabe popularmente que es bastante excesivo y problemático mayormente, y al menos esa es la visión que siento que generalmente tenemos. ¿Vos qué nos tenés para decir sobre eso, José? Que está muy, muy estudiado y es muy claro, digamos, los procesos de consumo, sobre todo vinculados con el tema del alcohol y con el tema del tabaco en relación a las fuerzas del mercado, por decir así, y las variables de cómo el mercado influye en las variables de salud pública, ¿sí? Con lo que quiero decir esto, ustedes, digamos, no lo sabrán, pero por edad, pero qué sé yo, cuando yo era joven, yo tengo 55, digamos, no estaba de moda tomar cerveza o Fernet, por ejemplo, en la juventud. La cerveza cuando yo era niño era una bebida de viejos, digamos, que se tomaba en verano, ¿sí? Pasó, digamos, precisamente en los años 90 a pasar a ser un consumo de jóvenes, y recién en los 2000 el Fernet se puso de moda. Y eso no tiene que ver con casualidades, sino tiene que ver con medidas de desregulación del mercado y con la influencia del marketing sobre la cultura. Está claro que esto vino pasando así desde los 90 para acá, claramente, y eso después se ve en digamos, en las estadísticas, ¿no? Así como uno puede usar la epidemiología para la infectología, también puede usar la epidemiología para la salud mental y para las adicciones, y en esto los estudios son muy claros. En nuestra cultura, digamos, los que tiene que ver con toda la cultura de la nocturnidad y el consumo de alcohol,
de los últimos años, de lo que pasó con los viajes de egresados, que no era así esto antes, no era así, esto fue cambiando y tuvo que ver con una suerte de incursión del mercado, por decir así, en la cultura, ¿no? Y una ausencia, por un lado, de las organizaciones, digamos, tanto de la sociedad civil como del Estado, que se corrió del tema, digamos, sistemáticamente en las últimas décadas, ¿no? Y entonces esto se dejó librado un poco a las fuerzas del marketing y del mercado. Y eso, bueno, tiene consecuencias sobre la salud mental. En ese punto me parece que hay estudios actuales que son muy interesantes. Por ejemplo, como les decía, esto que está pasando, que pasó con los adolescentes, que cuando se desactiva la nocturnidad, desaparece el consumo de alcohol. Es decir, es como 2 más 2 es 4, y eso implica la posibilidad de intervenciones como más específicas, o claramente lo que pasó con las alcoholemias, ¿no? Y la disminución del consumo gracias, digamos, o de los accidentes de tránsito con esta intervención de salud pública, que es la medición, digamos, de la alcoholemia, ¿no? Y que son medidas muy eficaces que cuando se hacen en serio tienen resultados. Otro, por ejemplo, hay un estudio muy interesante de principio de este año, que es a varios grupos en fiestas de adolescentes y de jóvenes, se vio que en fiestas donde se ponían otras bebidas diferentes al alcohol en cantidades y que sean apetecibles culturalmente para ese grupo, además del alcohol, y los adolescentes en general, estos estudios se hicieron en varios países, y lo que se vio es que los adolescentes en general preferían y elegían las otras bebidas, digamos, en detrimento del alcohol. Es decir, que cuando hay opciones claras y alternativas, aparece una opción, digamos, donde se desactiva claramente el consumo de alcohol o baja mucho. Es decir, lo que uno ve es que precisamente la nocturnidad, los bares, las previas y todo eso, lo que uno encuentra es como una presión fuerte, digamos, de lo que hace a la venta del consumo de alcohol y cómo esto ha influido, digamos, en la visión o en el sistema de creencias, ¿sí? Bien, entonces, hola José, te habla Agustina. Sí. Con toda esta información que vos nos das respecto al mercado y las situaciones que cada persona experimenta, ¿el entorno lleva a la droga o la droga al entorno? O sea, ¿qué es lo que la persona lo va a hacer porque lo necesita o porque siente que lo necesita o porque la situación se presta para eso? Y lo que uno ve es que hay un feedback, ¿no? Hay un feedback y obviamente que la presión externa son una serie de variables, no es causa-efecto, ¿sí? Hay toda una serie de variables, son fenómenos, los procesos adictivos son fenómenos complejos. Por un lado, como les decía al principio, está el consumo nutricional, está el consumo problemático, está el consumo que podríamos considerar recreativo, ¿sí? En los adultos sanos, y después están, bueno, los procesos adictivos, que son una minoría. Uno tiene que pensar que drogas, las más jorobadas, como la cocaína, por ejemplo, tiene un potencial de abuso solamente del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de la persona que pruebe no va a quedar adicta. Solamente va a quedar adicta aquella persona que tiene algún tipo de disposición o de desregulación emocional o está atravesando una circunstancia donde su vulnerabilidad emocional está incrementada, ¿sí? Entonces esto es una retroalimentación entre factores sociales y factores individuales. Esos factores individuales también tienen que ver con crisis personales, con situaciones, con la edad. Claro, como que no hay una sola determinante que conlleve al consumo de drogas, sino que es un conjunto de situaciones. Exacto, variables psicológicas y por supuesto variables familiares, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Ok, muy buenas todas las preguntas que tenían los chicos, muy buena toda la información que nos daba José Capese, un médico psiquiatra y psicoterapeuta, especialista en las adicciones. Vamos a seguir más adelante igual con este tema. Te damos muchísimas gracias, José, por pasarte por el programa y hablarnos sobre todos estos temas que tienen mucha relevancia. Muchas gracias, José. Bárbaro. Bueno, gracias a ustedes, Che, y para lo que me necesiten, seguimos charlando. Me parece que es importante hablar de estos temas ahora. Son temas muy importantes y que tienen mucha relevancia.
Vamos ahora con una pequeña ronda de noticias, con las noticias más importantes de la semana y después seguimos con un poquito más de desimpresión. Brasil prueba una vacuna en humanos mientras el virus no le da tregua. El país sigue acumulando contagios y muertos mientras varios estados insisten en abrir la economía. Comienzan los test de la vacuna de la Universidad de Oxford. La Torre Eiffel vuelve a abrir sus puertas tras 104 días de cierre por el coronavirus. Luego de 3 meses de clausura por pandemia, el monumento más visitado de Francia volvió este jueves a recibir turistas que para disfrutar del paisaje parisino deberán subir a pie 700 escalones por las restricciones sanitarias. La Argentina entró en default ambiental. A pesar de la pandemia, ya consumió los recursos naturales que generó para un año. Esto significa que al día de hoy, el país ya consumió los recursos naturales que puede producir durante todo un año. La situación ambiental que estamos viviendo podemos compararla con pagar el mínimo de la tarjeta de crédito. Acumulamos deuda para más adelante y llega un momento en el que se vuelve insostenible, explica Manuel Jaramillo, director de la ONG. Coronavirus en Argentina. A pedido del gobernador Kicillof, los intendentes del conurbano extremarán controles para que baje la circulación. El mandatario se reunió con los jefes comunales de la zona metropolitana para acordar medidas integrales para la región. Se anunciará una cuarentena más estricta para disminuir los contagios. Coronavirus en Argentina. Nuevos vuelos en julio y agosto para repatriar argentinos. El gobierno acordó con España, Francia y los Países Bajos una serie de vuelos que regresarán a la Argentina ciudadanos varados en Madrid, París y Ámsterdam. En total serán 20 vuelos y el primer viaje será el 4 de julio. Encuentran un sistema planetario cercano con al menos 2 supertierras en su órbita. Se trata de uno de los sistemas planetarios más cercanos a la Tierra con solo 11 años luz de distancia, la cual permitirá estudiar las atmósferas de sus planetas con el telescopio espacial James Webb, que será lanzado el año que viene y determinará si alguna de ellas reúne las condiciones para que haya vida, según destacan los investigadores. Perfecto, ahí pasaban las noticias más importantes de la semana. Volvemos a agradecerle a José por toda la información que nos daba. La verdad que un lujo tenerlo. Creo que hablo por todos cuando digo que fue muy buena la información y que sin duda nos despejó muchas dudas a nosotros y a los oyentes del Instagram. Ele, ¿nos recordás las redes por donde nos pueden encontrar? Juan, y bueno, primero decir que comparto con todo lo que dijiste, el programa salió muy bueno, así que a volver a agradecerle a José y bueno, de paso nos pueden seguir por nuestro Instagram y por nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir Sin Presión 89.3. Perfecto. Y ya que estás, Ele, ¿por qué no nos decís la línea de contención a la que pueden llamar? Dale, Juani. La línea de contención, si necesitas contención inmediata por problemas de consumo y estás en situación de aislamiento, llamar a línea 141 las 24 horas del día. Perfecto. Ahí para toda la gente que lo necesite, la línea 141 está a las 24 horas del día por el Cedronar. Y recordar que este programa lo hacemos un poco en memoria del día 26 de junio, el pasado viernes, que fue el Día Internacional de la Lucha contra las Adicciones, declarado por las Naciones Unidas, y acá estamos nosotros, ¿no? Luchando desde nuestro punto, de la mano del proyecto que nos da el ESEA, informando, entendiendo que la forma de prevenir es informar, y acá estamos nosotros para aportar nuestro granito de arena. Nos encontramos, terminamos por hoy, nos encontramos el próximo martes a las 14 horas con un poquito más de Sin Presión por el 89.3, y esténse atentos a nuestro Instagram y YouTube que vamos a tener más información con José y nada, vamos a estar ahí respondiendo más dudas todavía. Así que los despido, chicos, muchísimas gracias a todos por el programa y nos encontramos el próximo martes a las 14 horas con más Sin Presión por el 89.3. Muchas gracias. $15.10 tengo. Bien, chicos, muy bueno, ¿eh? Ay. Estuvo muy bueno. Bueno, Sí, José. si no,